El Napoli se ha coronado campeón del calcio italiano después de 33 años. Han vuelto a repetir la hazaña que un día logró su más grande ídolo, Diego Armando Maradona. ¿Y de qué manera lo hicieron? Dominando la liga con una amplia ventaja de puntos y con un fútbol alegre y vistoso. El encargado de llevar al Napoli a esta gloria fue el técnico italiano, Luciano Spalletti, quien con 64 años se convirtió en el técnico con más edad en ganar el Scudetto. Spalletti es un entrenador que acaba de entrar en los libros de la historia del Napoli. Pero, ¿de dónde salió este técnico italiano? Esta es la historia de Luciano Spalletti, el mago de la táctica. Mi nombre es Leo Salinas. Prepárate para ver una nueva historia del fútbol. Comenzamos. Luciano Spalletti nació en Certaldo, Italia, el 7 de marzo de 1959. Certaldo es un pequeño pueblo de la ciudad de Florencia. Por estas calles crecería Luciano, o como se pronuncia en italiano, Luciano. Apenas tenía lo justo para vivir, pero siempre tuvo un sueño: convertirse en futbolista profesional. En este camino trabajó en una fábrica de cerámica con un sueldo miserable, con apenas algo de dinero para comer. Luciano llegó al fútbol profesional, pero jugaría principalmente en la Serie C, en donde debutó con el Entella, en 1978. Si ahora mismo los jugadores de la tercera división italiana no es que sean especialmente ricos, ahora imagínenlo en esa época, en los años 80. Luciano jamás vivió cómodamente y fue un jugador bastante modesto. Podía jugar como defensor o como mediocampista, pero fue suplente en muchos partidos. Muchos se burlaban de él porque se ponía las botas de fútbol solo para sentarse en el banquillo, pero en su mente no le importaba, porque él sabía que mucha gente de los barrios pobres de Italia estaban descalzos. Para él, el simple hecho de tener calzado era más que suficiente. Spalletti jugó en muchos equipos de la Serie C, pero los más relevantes fueron el Entella, el Spezia Calcio, el Viareggio y en el Empoli, siendo este su último equipo en donde colgaría las botas. Pero para él no había nada más que el fútbol, no sabía cómo se iba a ganar la vida. Es cuando decidió seguir en este camino, pero ahora como entrenador. Empezó su carrera como técnico en el mismo equipo en el que se retiró, el Empoli. Le dieron una oportunidad para dirigirlo en la Serie C, y la pregunta para Spalletti era la siguiente: ¿podrá el fútbol ofensivo triunfar en la tierra del catenaccio? Si bien el fútbol italiano está conocido por tener una corriente de fútbol defensiva, llamada catenaccio, pero Spalletti no se identificaba del todo con esta propuesta. Él soñaba con un fútbol más alegre y ofensivo. Veamos cómo le fue a este entrenador desconocido, Luciano Spalletti. En tan solo su primera temporada logró algo increíble: ascender al Empoli a la Serie B, la segunda división del fútbol italiano. Un logro increíble considerando que apenas era su debut como entrenador. Pero es que aquí viene la parte más sorprendente. El objetivo que le dieron a Spalletti era mantener al Empoli en la Serie B, pero no pudo mantenerlo en la Serie B, porque Spalletti ascendió el equipo a la Serie A. En tan solo 2 años pasaron de pelear la Serie C a estar en la Serie A del calcio italiano, al lado de todos los gigantes del fútbol italiano. Ahora sí, el objetivo era mantenerse en la máxima división, y lo haría de manera holgada, quedando en la posición número 12 con 10 victorias y 7 empates. Para un recién ascendido fue más que excelente. Spalletti era el técnico sensación de Italia, y muchos equipos se interesaron en él, pero fue la Sampdoria quien lo convenció de llevarlo a su banquillo. Aquí terminaba la era de Spalletti en el Empoli. Se marchó como una leyenda absoluta. Después de aquí todo cambiaría. Un estilo ofensivo en Italia es muy atractivo al ser diferente, pero implementarlo no es nada fácil, requiere bastante tiempo que sí tuvo en el Empoli. Con la Sampdoria tuvo un paso bastante malo, con malos resultados. Debido a esto fue destituido por David Platt, pero la Sampdoria se arrepintió y volvió a contratar a Spalletti 2 meses después. Finalmente el equipo descendió a la Serie B y Spalletti se marchó por su cuenta. El Venezia se interesó por Luciano, equipo de la Serie A, en donde pasó algo bastante similar. No era sencillo aplicar su estilo más ofensivo, y tras obtener 5 puntos en 8 partidos fue despedido. Pero atentos a esto, un mes más tarde el Venezia se arrepintió y lo volvió a contratar, y poco después lo volvieron a despedir. A ver, no es ninguna sorpresa que sus equipos fracasaran, no sabían ni tomar una mínima decisión. Ahora lo contratará el Udinese, haciendo una campaña discreta en la Serie A, quedando en la 12ª posición. Sería un paso breve de 11 partidos, y fue destituido por Roy Hodgson. Posteriormente dirigió l'Ancona, equipo de la segunda división italiana, logrando una holgada salvación de la categoría. Y adivinen qué pasó después de esto. El Udinese se arrepintió de no mantenerlo y volvió a contratarlo un año después. Al parecer todos los equipos se arrepentían de echarlo, pero esta vez las cosas serían muy diferentes en el Udinese. Ahora sí, por fin el Udinese de Spalletti arrancó, y con más tiempo de preparación pudo presentar su idea de juego a su equipo. En su primera temporada tuvo un buen desempeño clasificando a la Europa League, en aquel entonces la Copa de la UEFA, y en la siguiente volvió a clasificar a la Copa de la UEFA. Pero su tercera temporada fue la más impactante, pues consiguió una 4ª posición increíble para meter al equipo en la Champions. Tener este éxito con un club de bajos recursos llamó la atención de la Roma, un club muy importante de Italia, y contrató los servicios de Spalletti. La Roma estaba pasando por un momento muy complicado, tuvo 4 técnicos en un año, quedando en la 8ª posición de la liga. Los directivos le dieron una misión clara a Spalletti: pon orden en este equipo lleno de caos. Tras una mala primera mitad de temporada, cambió la estrategia defensiva del equipo para tener un juego más ofensivo. Fueron 11 victorias seguidas con una alineación de 4-2-3-1. Con esto el equipo quedó en la 5ª posición de la liga, no pudo clasificar a la Champions, y también fue subcampeón de la Copa perdiendo ante el Inter. Meses más tarde se reveló el Mogigate, el caso de corrupción del fútbol italiano, y la Juventus fue descendida. También la Fiorentina y el Milan recibieron sanciones de puntos, así que la Roma sería la subcampeona de la liga clasificando a la Champions. En la siguiente temporada arrancó con un buen pie y en 2006 fue elegido el técnico del año de la Serie A. Fue capaz de ganar la eliminatoria en los octavos de final al Olympique de Lyon, pasando a cuartos de final de la Champions por primera vez en la historia de la Roma. Aquí terminó cayendo ante el Manchester de Ferguson, pero meses más tarde venció al Inter en la Copa de Italia, coronándose campeón con el título más importante de Spalletti a la fecha, en un global de 7-4, más aparte de ser subcampeones nuevamente en liga. Pero esto no fue todo, volvió a repetir la hazaña llegando otra vez a cuartos de final, pero esta vez venciendo en octavos a nada más y nada menos que el Real Madrid, ganándole 2-1 en los 2 partidos. Aparte fue el primer equipo europeo en vencer 2 veces al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, pero volverían a caer en cuartos ante el Manchester. En liga se quedaron a 3 puntos del Inter, 3 puntos para ser campeones y no otra vez segundo lugar, y volvieron a ganar la Copa contra el Inter.
Ya era la rivalidad más importante del momento en Italia, el Inter contra la Roma. Spalletti renunció al cargo en 2009 tras 2 derrotas consecutivas. Se marchaba como una leyenda de la Roma. Después sería contratado por el Zenit de Rusia, en donde consiguió 2 títulos de liga. Aparte, su vínculo con la afición fue muy fuerte, ya que aprendió el ruso fluido, demostrando su compromiso con el equipo. Estuvo aquí por 4 años hasta que fue destituido por una mala racha. Un año después volvería a la Roma, tomó el equipo en 5ª posición de la tabla, y otra vez lo haría. Volvería a ser otra racha de victorias consecutivas. Esta vez fueron 8 victorias, quedando en la 3ª posición de la liga. Pero eso sí, empezó a tener algunos roces con Francesco Totti, la leyenda de la Roma. Su relación no era muy buena. Para el siguiente año sería otra vez subcampeón de liga. Ya tenía 4 subcampeonatos con la Roma. Para Spalletti empezó a ser una obsesión ese título de la Serie A, así que el año siguiente se marcharía al Inter de Milán, el equipo que fue su máximo rival, pero él quería ese ansiado trofeo. Parecía que por fin podía llegar. El Inter era primero de la tabla tras 16 jornadas, pero al final se caería quedando en la 4ª posición de la tabla, bastante decepcionante. En esta época, Spalletti tuvo problemas con Mauro Icardi y también con Joao Mario. Era un técnico de respeto que no permitía ninguna indisciplina, pero el siguiente año repitió el 4º lugar de la tabla siendo despedido. Parecía que todo se había acabado. El sueño de conseguir el Scudetto se iba poco a poco. Estuvo 2 años inactivo, disfrutando de la vida con el dinero que había conseguido. Se la pasaba probando vinos y escuchando música. Esa era su otra pasión, además de estudiar historia y arqueología, ya que le encanta la cultura clásica. Pero en 2021 surgiría una nueva oportunidad. El Napoli buscaba entrenador luego de la salida de Gattuso, y Spalletti era confirmado el nuevo entrenador del Napoli. Pero el sueño del Scudetto era muy difícil, por no decir casi imposible. El Napoli solo había conseguido 2 ligas en su historia, y las 2 con Diego Armando Maradona, en el 87 y en el 90 respectivamente. Su sueño estaba muy lejos, pero la historia estaba por cambiar. Los primeros meses de Spalletti no fueron del agrado de muchos aficionados del Napoli. Hasta le robaron el coche a Spalletti con la condición de que se marchara. Napoli quedaría tercero en la clasificación en la primera temporada para Spalletti, y en la siguiente es donde todo empezaría. La primera vuelta de la liga fue espectacular. Logró 50 puntos de 57 posibles, un récord histórico para Napoli. El equipo había fichado a una joven estrella, Ficha Kvaratskhelia, un extremo georgiano que era espectacular. Empezó a ser la sensación de Europa, siendo de los jugadores más queridos. Un futbolista rápido, descarado, potente, y lo acompañaba la delantera Victor Osimhen, un delantero centro nigeriano increíble que empezaron a llamarlo el nuevo Drogba. La dupla de estos dos empezó a destruir a todo aquel que se ponía en el camino, inclusive Liverpool, al que derrotaron en Champions de manera abultada, siendo así el Napoli el primero del grupo. El Napoli era para muchos el equipo que mejor jugaba de toda Europa, con un estilo ofensivo y agresivo. Spalletti ya tenía el apodo del mago de la táctica. No era fácil dominar la liga con un estilo ofensivo en la tierra de los defensas. Spalletti se obsesionó con este título de liga que estaba muy cerca. Empezó a dormir cerca del campo de entrenamiento para no perder la concentración. El Napoli alcanzó los cuartos de final de la Champions, por primera vez en su historia, aunque cayeron ante el Milan en cuartos. Pero se acercaba el campeonato liguero. Había una ventaja considerable con el segundo puesto, hasta que finalmente, el Napoli se coronó campeón de la Serie A frente al Udinese. Rompía una sequía de 33 años sin título de liga. La ciudad se volvió loca. Spalletti por fin había conseguido lo que tanto se le había negado. Después de 4 subcampeonatos, por fin tenía el título de liga. Para él no había nada más. Declaró que solo quería darle una alegría al pueblo de Nápoles. En sus palabras, ahora me siento más tranquilo. Lo he conseguido. La felicidad acaba aquí. El Napoli quedará en la historia con este campeonato, con jugadores como Kim Min-jae, Lobotka, el Chucky Lozano y por supuesto Victor Osimhen y el georgiano, Ficha Kvaratskhelia, todos ellos comandados por Luciano Spalletti, que ahora por fin podrá descansar. Ha conseguido lo que tanto ansiaba. Y sin más que decir, esta fue la historia de Luciano Spalletti. Hay un futbolista que está llamando la atención de todos. Es veloz, potente, regatea como los mejores del mundo. Es un futbolista de Georgia con un nombre algo peculiar. Hablamos de Ficha Kvaratskhelia, el jugador del Napoli que la está rompiendo. Hay muchas cosas en las que destaca, pero la mejor es el 1 contra 1. Da miedo enfrentarlo y los defensas se están dando cuenta de eso. Pero ¿sabes qué da más miedo? Decir su nombre. Esta es la historia de Ficha Kvaratskhelia.